Bueno, bueno amigos, ya estamos grabando. Vamos a ver un poco, quería que... Se ve la pantalla ahí, ¿no? A ver si alguno me confirma. Sí, se ve perfecto. Bien, bárbaro. Quería que veamos un poco cómo viene el precio después de esta subida. Fíjense que, bueno, el precio venía subiendo muy fuertemente, se frenó casi en los $20.000, tuvo su primer retroceso, tuvo su segundo retroceso, y ahora ya el precio va perdiendo fuerza, ¿sí? Lo denotan simplemente las velas, y el tiempo que va abarcando el precio en estas zonas. Entonces, cuando vemos ese tipo de señales, vemos que el precio ya se empieza a mantener un poquito más estable por lo menos, nos empieza a dar múltiples oportunidades de operación, como lo vamos viendo, y como seguramente lo notaron operando los pulsos. Va permanentemente por la 100X, de 50X a 50 también, cada tanto agarra y barre un pulsito de 25X, entonces es bueno poder estar siempre bien posicionados, con las entradas listas, esperando al precio o tomando, digamos, el precio a favor del pool, ¿no? Como ya lo sabemos hacer. Bueno, por un lado, ver esto, ¿no? Que el precio ahora ha empezado a ranguear entre los 19.500 aproximadamente hasta los 18.500. Ahora ha bajado un nuevo rango de precios, donde hace 2 días que se mantiene, esto es un gráfico de velas de un día, se mantiene cerca de los 18.300. ¿Qué es lo que está sucediendo? A simple vista, ¿no? Sin adentrarnos todavía en los pulsos. Por obviedad se está formando liquidez acá arriba, por arriba de los 18.800. Esperen que lo voy a mutear para que no se escuche el ruido de fondo. Entonces se está formando liquidez por acá arriba, bastante distribuida, y también ha quedado bastante liquidez por acá abajo. La liquidez que quedaba por debajo de los 18.500 ya la ha barrido con esta bajada de aquí hasta los 17.600 aproximadamente, pero por supuesto ha empezado a formar nueva liquidez y tenemos nueva liquidez acá abajo, y además queda la liquidez pendiente de las 10X por debajo de esta última mecha que había barrido eso. Entonces, ¿eso qué nos tiene que alertar a nosotros? Que puede ser que se venga una corrección grande para abajo, porque sabemos que todavía queda mucha liquidez por debajo. Entonces, a no confiarnos y siempre ajustar bien el stop loss, a gestionar bien el capital, a gestionar bien el trade, siempre evaluando hasta cuánto uno está dispuesto a perder por operación, compensándolo con el risk reward analizado. Y por arriba, por supuesto, se viene formando ya liquidez un poquito más distribuida en esta zona de acá, en los 19.000, ya lo vamos a ver en los pools, en los 19.800, y por arriba de 20 hay bastante liquidez que seguramente va a quedar pendiente para tomar ese rompimiento de los 20.000, si es que se da en algún momento. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que venía haciendo el precio. Recuerden, ahora la gráfica carga bastante más rápido. Si quieren acelerar un poco, le hacen un poco más de zoom. Una vez que se llenan los pools, después de eso ya el movimiento es mucho más fluido. Sé que varios también lo analizan el peso a través del celular por ahí. Entonces, ya está, se pueden ver los pools en el celular. Eso está mucho más ágil. Entonces vamos a ir. No me quiero ir tan atrás porque si no se va a hacer eterno este análisis, pero
Vamos a ver después de esta caída. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo el precio después de estas dos caídas? Ok, acá estábamos el día 8 de diciembre, en los 19.000 venía el precio, y teníamos liquidez nueva que se venía formando por arriba, que cada tanto la iba a buscar, y bastante liquidez que se iba juntando abajo. Entonces, vamos a ver qué tipo de liquidez es la que acá había y por qué el precio fue bajando de esa forma. Vamos a ver, como siempre, saben acá que en el total y en cada una de las descripciones de los apalancamientos figura el total de volumen de cada pool. Entonces, vemos que al inicio había principalmente liquidez de 50 y 100X. Después ya empieza a aparecer liquidez de los 25X, ¿sí? Hasta abajo, pero principalmente predominaban acá los pools de 50X. Por ahí para que se vea un poquito más claro, ¿sí? Destilamos y ven que lo que principalmente predominaba acá son los pools de 50X. El precio, ¿sí? Venía rangueando bastante y venía alimentando mucha esta liquidez de 50X. Entonces, es normal que previo a una caída veamos siempre una pequeña parada en los pools de 50X con un retroceso. Igualmente, siempre se corre el riesgo de que el precio pase de largo por las 25X que continúan. Fíjense que si yo activo las 25X, hay todavía bastante liquidez acá abajo. De hecho, podemos filtrar por ahí para verlo un poco más claro, mayores a 20 millones, para ver hasta dónde puede hacer la pausa, dónde colocar el stop loss. Bueno, todo lo que ya aprendimos en el curso. Entonces, para tener en cuenta, si acá buscábamos operar este pool de 50X, que como ya saben, cada vez que entra a un rango nuevo de precio, el precio lo primero que va a tratar de hacer, al margen de barrer primero los pools de 100X, va a ser ir a buscar los pools de 50X. ¿Sí? Los va a alimentar por un buen par de horas, o incluso 1 o 2 días, y los va a ir a barrer. Entonces es una buena oportunidad para aprovechar esos pools de 50X. Y recuerden, si nosotros ya estamos viendo que el precio ha bajado un poco la volatilidad y esa fuerza compradora ha dejado de actuar subiendo el precio, sino que ya se empiezan a ver velas más chicas diarias, entonces nos da también una confianza extra para poder operar esos pools de 50X sin tanto miedo de que el precio pueda pasar de largo al siguiente pool de 25. Entonces sé que varios habían agarrado esta entrada de acá. El precio, después de barrer el pool de 50X, y esto es clave lo que sucede acá. Rebota, tiene un buen reject, ¿sí? Suficiente para un buen profit, es decir, si teníamos, por ejemplo, dos entradas escalonadas acá, en los 18.800, por ejemplo, y casi al final del pool, en los 18.700, supongo que nos quedaba acá la entrada, automáticamente en la primera vela a 10X teníamos un 3% de ganancia. Si dejamos correr una partecita, bueno, tal vez en esta vela de acá, si ya dejamos protegido a break-even nos sacaba, y si arriesgábamos un poquito más, teníamos ya casi un 5% de ganancia. Pero ¿qué pasa? El precio liquida, y recuerden siempre esto, después de liquidar las 50X, el precio, si va a seguir rangueando, es normal que trate de regresarse a su rango de precio anterior. En este caso, en los 19.100 aproximadamente. El precio, sin embargo, ranguea casi en la misma zona del pool, sin siquiera atravesar este nivel de precio donde había empezado a formar el pool, y vuelve a buscar otro mínimo, vuelve a retestear casi ese mínimo que había alcanzado. Tiene un rebote, pero de vuelta, intenta volver al rango de arriba y no puede. Y vuelve a formarse
un rango ya prácticamente nuevo, porque lleva bastantes horas. Vamos a ver, vamos a medirlo. Ahí ya llevaba casi 10 horas rangueando el precio en estos niveles. Iván, porfa. Sí. Ahí justo me estaba por decir que muteé, Moni. Creo que te muteé también. Justo estaba apretando. Bueno, cualquier cosa, si no, por chat. A ver, para que abro el chat. Bueno, te cualquier escuchamos, cosa. te Ahí escuchamos. está, Moni. Sí. ¿Me estabas diciendo lo del micrófono? Sí, sí, Bien. que estaban ahí con un bebecito, entonces para que estuvieras pendiente. Sorry. Es que Te pudiese ayudar, pero no tengo cómo ahorita. Esto es trading en familia, entonces también... Trading en familia totalmente. No me molestan los bebés de fondo. Yo la próxima, imagínate si yo encargo uno y acá después estoy con el crío bueno, que la Yo vena, no lo que dudo, ya no, te veré. Ya te vas a ver con tu bebé cargado, Dios mediante. el Beat Expander y el bebé ahí tocando todo. Bueno. Así que entiendo que algunos están ahí trabajando con el bebé al lado y está perfecto. Esto es bueno. También una de las ventajas es esa, ¿no? Del trading, que te permite desde casa acomodarte con tu situación personal. ¿Pero a qué iba? El precio ya ha rangueado por esta zona casi 10 horas, como decíamos. Y ahora, ¿qué es importante determinar para saber si vuelve al rango o no? Y ahí ya nos tenemos que ir a filtrar para ver los pools más pequeños, los pools nuevos, de 100X y 50X, los nuevos que se están formando. Y fíjense que el precio va, liquida los pools principalmente acá, donde confluyen principalmente a las 100X, y el resto de las 100X después, no, el precio no puede ni siquiera acercarse casi a ese pool. O sea, hay mucha fuerza vendedora acá, de hecho lo pueden ir también comprobando a medida con el volumen que va entrando de venta, y no lo vuelven a dejar acercarse al pool, al precio, a este pool de 100X y al restante de 50X. Van a notar que cuando el precio va a regresar al rango de arriba, normalmente en los primeros intentos ya lo que hace el precio es barrerse el pool de 100X, un pequeño retroceso, y va automáticamente por los siguientes pools fresquitos nuevos de 50X. Esto de acá sería. En este caso no lo pudo hacer. De nuevo, presión vendedora, ¿sí? Bastante volumen de venta, y el precio directamente termina formando un nuevo rango de precio. Entonces, acá mucho cuidado, porque si el precio no regresó al rango al cual venía hace bastante, acá ya se habían formado durante 1 o 2 días, si mal no recuerdo, no puede volver. Entonces atentos ahí, porque el precio puede seguir bajando, y es lo que termina haciendo. Entonces, si nosotros, esto nos sirve para dos cosas. Si nosotros entramos en long al final del pool de 50X, y todavía el precio sigue rangueando y tenemos una parte por cerrar, y vemos que no ha ido después de las 100X por esos pools de 50X, ok, ya está. Tomemos profit al 100% y nos posicionemos para el próximo pool. Que bueno, seguramente acá, ahora cuando veamos, fíjense que estos pools de acá empiezan a entrar también muchas órdenes en buy a la misma vez, en compra. Por eso no cae tampoco de una el precio, pero ese volumen te empieza a formar, acá está filtrado por mayor de 5 millones, este nuevo pool de 50X. Pero atentos ahí, porque si activamos los 25X, ¿qué es lo que vemos? Que si ya se meten por esos pools de 50X, nuevitos, frescos, pasa directamente a liquidar donde predominan las 25X. Entonces acá, para verlo un poquito más limpio, hasta donde llega el precio, podemos filtrar ya por mayores a 20 millones, 10 millones,
dependiendo de dónde vayamos a poner el stop loss y dónde queramos ver hasta dónde puede llegar el precio, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? A ver, ¿qué pasa si, para hacerlo un poquito más real, estábamos viendo únicamente mayores a 10 millones en este escenario, ¿no? Previo a esta caída, ¿no? Si nos queríamos posicionar en este pool de acá abajo. Tenemos liquidez hasta abajo, y bastante. Entonces, lo más probable es que, si seguimos la regla de ubicarnos de la mitad para abajo y al final del pool, nos terminamos ubicando casi en esta zona, y en este primer velazo no nos toque ninguna entrada. Entonces, para tratar de agarrar por lo menos el primer rebote, ahí lo que necesitamos es ver por mayores millones, mayores a 10, mayores a 20 en este caso, y de ahí se vería con un poco más de claridad hasta dónde llegaría el precio en una primera instancia. Recuerden que podemos hacer esto porque justamente venimos analizando que el precio ya viene descansando, ya hay velas más chicas diarias, ¿sí? Viene lateralizándose en un mismo lugar. Entonces, nos da un poco más de confianza para agarrar pools mayores a 20 o mayores a 30 también, y buscar aprovecharlo al máximo cada movimiento, en el primer rebote, después en el segundo, etc. Entonces, en este caso, se podría plantear varias entradas, con un precio ponderado aproximado por acá, por ejemplo, que quede un poquito más arriba tal vez, y el stop loss, ¿sí? Acá la clave del stop loss, lo que decimos siempre, por fuera del pool, ya casi en el comienzo del siguiente pool, que se justifique, y fíjense que acá se zafaba justo de que no nos toque la mecha y el stop loss. Por eso no está de más que si tenemos un buen precio ponderado y el stop loss nos está quedando muy cortito, con un 0.76%, que nos dé el margen para decir, ok, lo estiro hasta el siguiente pool. ¿Sí? No me ato solo la soga al cuello y me arriesgo que por un par de dólares me toque o no me toque el stop loss. Nosotros sabemos que acá sí o sí va a haber un rebote. Entonces, lo más seguro es tratar de alejarlo. En este caso, lo planteamos casi 1.18%, sigue siendo un stop loss bastante tranquilo, bastante chico. Entonces, está gestionar esa pérdida si es que en algún momento el precio pasa completamente largo y no tiene el rebote. Entonces, acá, como siempre decimos, dentro de los 5 minutos, 10 minutos siguientes, ya podemos empezar a plantear tomar profit. En este caso, tal vez no en la punta de la mecha, porque sé que también es difícil agarrarlo ahí. Para tratar de agarrarlo en la punta de la mecha, ya saben que nos podemos ir a filtrar por pools más pequeños, los pools nuevitos de 1 millón que se van formando, porque esas mechitas normalmente van a buscar esos pulsitos nuevos. Pero bueno, acá ya podíamos empezar a asegurar ganancias, teníamos un 4, un 5%, con la posibilidad siempre de que el precio se devuelva al rango de arriba. Pero, como ya veníamos viendo, el precio lo más probable es que siga bajando, porque ya demostró acá que barrió los pools de 50X, no se regresó al rango, y ahora ya está barriendo los pools de 25X. Como lo he dicho varias veces, normalmente, en el general de las veces, cuando se barre los pools de 25X ya es para formar un nuevo rango de precio. Entonces, no esperemos también tanto ese rebote tan grande de nuevo al rango de arriba. Hay veces que sí se da, pero la mayoría de las veces es para formar un rango nuevo, un nuevo nivel de precio. Entonces, acá se podía aprovechar este rebote. Supongamos que automáticamente asegurábamos con un stop loss a break-even, tal vez nos sacaba en esta vela de acá, tal vez en esta de abajo, y después podíamos plantear, volvemos a analizar qué nos queda por debajo, si es que acá nos sacaba en esta vela o en esta vela, y nos vamos de nuevo, filtramos. Esto, fíjense que es bastante mecánico, a medida que
que va barriendo los pools, volvemos a hacer de vuelta lo mismo. Filtramos, vemos los pools más chicos, vemos hasta dónde puede llegar el precio, dónde podemos colocar nuestro stop loss. Entonces, en este escenario todavía nos queda liquidez por acá abajo y hay una buena zona para un stop loss. Pero vamos a ver qué pasa. Acá, hasta acá, el precio tenía una zona como para colocar un stop loss. Después de este pequeño rangueo, ya se terminan como uniendo los pools. Hay un puentecito que los termina uniendo, entonces corremos riesgo de que el precio también pueda bajar por esta liquidez restante. Entonces, tal vez no estaba fácil ahí para definir una entrada cerca, sino que más bien mayores a 15, vamos probando ahí para ver si se ve con más claridad, pero lo más recomendable en este tipo de casos es a 10 millones porque ya te queda el final del pool. Sin embargo, acá ya estamos ubicándonos, ¿no?, al final del pool, siempre activar las 10X. ¿Sí? Entonces, activando las 10X, vemos que el riesgo aumenta porque por debajo ya hay también mucha liquidez de 10X. Entonces, para ver ahí más o menos, de nuevo, hasta dónde puede llegar el rebote, porque vemos pools por todos lados, sí o sí nos obliga, de nuevo, a filtrar. Esto es mecánico, acuérdense, pools mayores a 20. Entonces, se empiezan a ver un poquito más distinguidos los pools, hasta dónde pueden ser las posibles frenadas de las michas. Y en este caso, tal vez que no está muy claro, que vemos liquidez por todos lados, yo no hubiese operado ya esta segunda mecha. Yo particularmente, hay algunos que tranquilamente pueden arriesgarse, tal vez plantear ya no una entrada, si venían operando siempre con órdenes totales de 10.000 contratos, no hacerlo con un total, sino tal vez con 4.000, 3.000 contratos, cosa de que si nos toca el stop loss no sea una pérdida significativa por cómo venimos operando. Entonces, siempre que vayan viendo esas inseguridades, que el patrón no se da muy limpio, no hay un buen espacio para el stop loss, para el rebote, pero, no sé, tienen esa sensación de que sí, el precio va a rebotar, y están ahí medio sin saber qué hacer, ok, espérenlo, pero con muy poquito, no se jueguen con el total de las órdenes que vienen operando en un momento. Tal vez donde yo hubiera planteado entradas son en estos pools de acá, buscando el rebote. Sí, acá en este espacio que separa con los siguientes pools. Porque además, fíjense que los siguientes pools también no están todos continuados, hay espacio de por medio entre ellos. Entonces, si se da la bajada, se tendría que dar en ese mismo momento, pero yo sé que después, si sigue rangueando, la liquidez va a ir aumentando acá, y lo más probable es que termine uniendo todo esto. Vamos a ver qué pasa. Bien, fíjense como decíamos, ¿no? Ubicarse en este pool. Sí, ¿no? Habíamos dicho en ese pool. O, no, hasta acá, en este siguiente, íbamos a colocar el stop loss, ¿no? Planteamos algo más o menos así, ¿sí? Tal vez incluso un poco más abajo, centrada, ¿sí?, con el stop loss, que cuando ya comience la siguiente zona, donde también decíamos que no hay continuidad de pools, ya hay un poquito de espacios en los medios, ¿no? Entonces tal vez podríamos plantear eso, una entrada al final de este pool, otra acá. En este caso, bueno, nos tocaría una sola entrada, también tenemos un rebote. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, acá ya estamos medio haciendo trampa porque se ve hasta dónde ahora está bajando el precio, pero en caso de que no lo veamos, ¿sí?, para hacerlo un poco más real también, porque con el diario del lunes, digamos, cualquier opera. A ver, nosotros habíamos planteado entrada acá, con el stop loss por esta zona, en los 17.770. Y
No, yo ya no plantearía nuevas entradas, por lo menos acá, porque el volumen que se va generando acá ya empieza a ser un pool bastante fuerte acá abajo, que queda muy pegadito con los pools de arriba. Entonces, ya estamos, fíjense, filtrando mayores a 20, o sea que la liquidez ya empieza a ser bastante más considerable. Sin embargo, bueno, el precio rebota previo justamente a ese pool grande. Empieza ya a aparecer de nuevo el volumen de venta, de compra, perdón, bastante volumen de compra y bastante continuo. Y es lo que se ve en gráficos de velas de un día, es este rebote de acá. Entonces, bueno, acá ya, esta estaba bastante arriesgada, la podríamos haber operado, como decíamos, con el stop loss de acá, y esta de acá, ya esta sí no estaba para operar porque lo ideal sería posicionarse como habíamos planteado. Acá está la entrada, fíjense que había quedado. ¿Sí? Las tres entradas, la entrada con el precio ponderado, ¿no? Dándonos cerca de los 17.000 al final del pool. O sea, esa sería la entrada de menor riesgo. Entonces, posicionarse acá justo al principio del pool grande no es lo recomendable. No es lo recomendable. Hay veces que sí lo vamos a ver, a este tipo de rebotes, justo previo al pool grande, pero son muy, muy difíciles de detectar y anticiparse de que va a pasar eso, va a pasar ese rebote. Entonces, como decimos siempre, lo más aconsejable es al final del pool. Y bueno, vemos que el precio rebota y se mantiene prácticamente en este rango de los 18.200, 18.300. De nuevo, vuelve, ¿no? Ya empieza a formar un nuevo rango de precio en el que se mantiene y volvemos a analizar a dónde va a ir a parar el precio. Y va a ir seguramente a los pools de 50X. Esto sí, esta parte yo ya no la vi porque no pude operar acá, pero acá teníamos. Pools, bueno, predominaban las 50X, barre, retrocede. Acá ya había un poquito también, había todavía pools de 50X restantes y ya empiezan a aparecer un par de pulsitos de 25X un poco más grandes. Entonces, en este caso, donde rebotaba el precio, acá, bueno, estaba bastante fácil, ¿no? O sea, acá estaba final del pool, primera entrada, final de este pool, tercera entrada. Podían ser dos entradas con el stop loss por arriba, por fuera de estos últimos pulsitos, ¿sí? Algo más o menos así. El precio ponderado me quede más cerca de la segunda entrada. O podría ser también planteando tres entradas en estos pulsitos de acá. Recuerden, ahí estamos filtrando por pools mayores a 10. No está de más en ese tipo de escenarios pools mayores a 5 para ver hasta dónde poner bien el stop loss. Entonces, yo sé que ahí por ahí se complica ver con los pools azules y el fondo negro, pero ahí está. Entonces, stop loss en zona donde sabemos que no hay liquidez. Quedaría más o menos una entrada así. Volvemos a pools mayores a 10. Y esto es mecánico, recuerden siempre, o sea. Entonces tocaba, bueno, nuestra primera entrada. Ahí nomás si queríamos tomar un pequeño scalp, teníamos un pequeño retroceso, un retroceso bastante chico para hacer pool de 50X. Bueno, un 4% a 10X. No está mal, no está mal. Son de esos típicos precios que suman bastante al final del mes. Pero nos podía sacar, todavía nos quedaban dos entradas por arriba, entonces no era necesario que cerremos el 100% de la entrada. Si cerrábamos únicamente el 70% o el 80%, el precio ponderado, si nos tocaba las otras dos, iba a ser sumamente bueno. Seguramente nos quedaba ya bastante más arriba. Entonces,
seguía siendo una entrada bastante segura. Y el precio, por supuesto, como hace siempre, liquida las 50X y se devuelve al ranguito, al rango nuevo, ¿no?, que empezó a formar. Liquidó acá hasta los 18.500 y se volvió al rango de los 18.200 aproximados. Después, bueno, ya le quedó el resto de los pools de 50X. Vamos a ver acá. Bueno, siguió aumentando estos pools de 50. De 25 quedó muy poquito. El precio, bueno, vuelve a buscarlos. En este caso yo ya operaría este pulsito con menor cantidad de contratos, porque el patrón de ir a buscar los pools de 50X y regresarse al rango ya lo vimos. Está acá, ya se dio. No se terminó de barrer todos los pools, ok, no importa, pero nos tocó una primera entrada casi de la mitad para arriba del pool. Entonces, como ya se dio, y si yo filtro mayores a 5, van a ver que ya la liquidez abarca bastante, y ya me termina conectando con los pools grandes de 25X arriba. Entonces yo ese no lo operaría ya con tanto capital. Sí me da zona, filtrando por pools mayores a 10 para colocar mi stop loss. Hay buenas zonas y buenas zonas sin liquidez en ese sentido, pero si yo pongo mayores a 5 millones, como veíamos, hay continuidad completa. Entonces lo he visto muchas veces al precio que lo que hace es eso, dejar una parte pendiente de las 50X y en la próxima subida es liquidar y pasar de largo a las siguientes 25. Entonces, yo en ese caso, por ahí por horas de gráfica, por las experiencias que tuve, yo no lo operaría con mucho capital. Ya lo hubiese agarrado con menos capital e incluso hubiese cerrado acá. Apenas tuve este rebote chiquitito, tal vez hubiese cerrado todo acá y esto ya no lo hubiese operado. O sea, ya nuevamente al final del pool no lo hubiese agarrado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Respeta hasta el final del pool, el precio no tiene fuerza para seguir subiendo y empieza de nuevo el volumen de venta. Recuerden que todo lo que es volumen de compra y volumen de venta, es difícil de decir cuándo es mucho y cuándo es poco. Es bastante relativo a cómo viene en el histórico, ¿no? Entonces, siempre para definir si hay bastante volumen o no, se tienen que empezar a comparar cómo vienen velas atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En toda esta zona había volumen de compra, a su misma vez, por supuesto, de venta, que hay mayor de venta, por eso baja el precio. Pero el volumen de compra, fíjense que sigue siendo constante. Y recién acá se empieza a debilitar un poco. Deja de ser constante. Entonces, eso nos va hablando de que el precio puede ser que ya deje de subir, deje de tratar de ir a buscar este restante de ese pool, por lo menos por el momento. Y cuando atraviesa un cierto rango de precio y vuelve para abajo, se vuelve a activar de nuevo la participación del volumen de compra y después lo va haciendo. Pero el mensaje principal es que el volumen siempre es relativo a lo que viene pasando en el histórico. O sea, todavía no hemos encontrado un patrón claro como para decir, cuando el volumen es mayor, 5 millones, por ejemplo, sí o sí entra a favor del pool con el precio. O cuando el volumen de venta bajó de 100.000, sí o sí quiere decir que ya no hay venta y el volumen y el precio se va a quedar rangueando o va a subir. Todavía ese tipo de patrones no lo hemos encontrado. Y bueno, para ver qué terminó haciendo el precio, terminó, bueno, liquidando, como decíamos, ese final de pool de 50X, vuelve de nuevo al rango y
es muy normal que en rango nuevo, fíjense, ¿no? Para resumirlo y que no se les escape esto. Rango nuevo de precio, acá terminó de barrer las 25X, se rebotó, no se metió al pool de 10X, rango nuevo de precio, va pool de 50X arriba, los termina de barrer acá, y ahora, ¿qué le toca? Pool de 50X abajo. Es muy probable, si el precio va a ranguear en esta zona, es muy probable que haga eso, después de liquidar las 50X arriba, de ir a liquidar las 50X abajo. Entonces vamos a ver cómo están conformados esos pools. Vamos a empezar desde acá arriba. Acá predominan las 100X. Vayan leyéndolo acá arriba, ¿no? La descripción de los volúmenes de los pools. Y acá ya empieza la predominación de los pools de 50X. 12 millones, 11 millones, 8 millones. Acá siguen predominando los pools de 50X, pero ya empiezan a aparecer poolcitos de 25 con 4 millones, con 2 millones. Entonces, bueno, estaba bastante claro para plantear de nuevo posiciones en long. Más o menos un precio ponderado ahí, donde inicia el siguiente pulsito, 0.37, incluso un stop loss bastante corto, o sea, una posición bastante buena. O sea, a ver, vamos a ver qué confluye acá. Acá ya empiezan, fíjense acá arriba, los 25X, predominan más las 25X. Entonces, está bien colocar acá el stop loss previo al inicio de las 25X. Con dos entradas, ¿no? Al final de este pool y al final de este pool. En este caso nos tocaba las dos, y muy rápidamente, en 10 minutos ya nos dejaba en ganancia, en 15 ya estábamos con una ganancia muy buena. Bueno, el precio termina rebotando y volviendo al rango en el que venía. ¿Qué es lo que hacen? 50X rango, 50X rango. Acá, si alguno quería disminuir el riesgo con el stop loss y colocar 3 entradas parciales en los 17.980, por ejemplo, 17.930, y en este pool donde predominan las 25X, también se puede hacer 17.856, ya con un precio ponderado, asegurándose de que mínimamente está dentro del último pool, es decir, que esta última entrada acá tiene que ser bastante fuerte, porque si el precio pasa de largo y barre estas 25X, es muy posible que el precio siga bajando por la liquidez restante de 25X. Entonces lo que tenemos que buscar en ese caso es salir rápidamente a break-even con mínimas ganancias. Entonces, acá, bueno, te permitía eso, y el stop loss podía ser ya donde se inicia la otra zona donde confluye más consecutivamente los siguientes pools de 25. Entonces, esa es una forma también de disminuir el riesgo, digamos, no solamente posicionarse en las de 50X, sino en las siguientes de 25X, que en este caso estaban bastante aislados, este pulsito 25X, con respecto al resto de la liquidez de 25X. Entonces se podía tomar ese recurso. Por ejemplo, que tengamos una entrada parcial acá, 5.000, otra entrada acá de 5.000, ¿sí? Nos quedaba un precio ponderado ahí a la mitad si nos tocaba las dos, y otra entrada parcial acá. Recuerden que si nos toca las dos y sigue bajando, ahí ya llevamos 10.000. Entonces, esta de acá tiene que ser bastante más fuerte para que el precio ponderado quede lo más cerca de tu última entrada. Y ahí ya estamos hablando de que no puede ser de 10.000, porque si no nos quedaría más o menos a la mitad, más o menos acá, el precio ponderado. Entonces tiene que ser de 20, tiene que ser el doble mínimamente para que el precio se acerque, el precio ponderado, se acerque lo más próximo a la tercera entrada. Y ahí lo que estamos haciendo es disminuir el riesgo. Por supuesto que si estas dos entradas de acá no salen bien como se dio,
nuestras ganancias van a terminar siendo menos porque no entramos con mucho capital en estas dos. Pero bueno, como decimos, o sea, siempre al querer uno disminuir el riesgo, también lo que hace es disminuir la cantidad de capital que puede llegar a ganar un trade. Entonces, va muy de la mano eso. O sea, la única forma para disminuir el riesgo es esa, ¿no? De que si ganamos, también ganamos menos. Entonces, bueno, el precio ya se está regresando al rango. Seguramente irá por los pools de 100X. Ahora, vamos a ver, vamos a filtrar mayores a 5. Ahí está. Ya hizo el primer acercamiento al pulsito de 100X. Esto no lo había analizado y fíjense que ya lo sé porque esto es mecánico, esto es repetitivo, esto se da cada vez que vemos esto, por eso yo quería hacer el zoom, porque cada vez que vemos que el precio ya se empieza a establecer en un rango de precios, baja la volatilidad, el precio lo único que hace es dedicarse a liquidar y lo hace mecánicamente respetando todos estos patrones que les enseñamos. Entonces ahora es muy probable que vaya por este pulsito de 100X, tal vez no ahora, tal vez no ya, sino que en ese caso yo agarraría, si quiero operar, ¿no?, a favor del precio en long para ir a buscar este pool de 100X de acá, no entraría ya, porque el precio puede tranquilamente perder fuerza ahora y bajar, y sabemos que por debajo todavía, silencio acá, sabemos que todavía por debajo queda los pools de 10X, ¿no? Como lo habíamos visto, que si el precio llega a bajar de acá, el precio ya salta de rango y podría bajar tranquilamente hasta los 16.800 y ranguear cerca de los 17. Entonces, ahí va. Fíjense que, bueno, ahí ya lo está buscando, un pulsito de ese. Pero lo que les iba a decir es, yo esperaría un retroceso más y entrar de este mínimo ranguito, entrar en long acá, al final de este rango, y cuando lo vea metiéndose de nuevo al pool, tal vez le hago una reentrada, con ya take profit muy cortitos, todo. Pero bueno, al margen de eso, traten de no operar los pools de 100X porque los pools de 100X sabemos que no conviene mucho porque en definitiva el recorrido es cortito, no te permite por ahí automáticamente ponerle el stop loss a break-even, porque si no te saca, porque te queda muy cerca del precio actual. Entonces, es solamente para los que ya tienen mucha práctica operar los pools de 100X. Así que bueno, veamos cómo está el panorama para ahora. Vamos a limpiar un poquito el gráfico. Pools mayores a 10, están todos activos. Y tenemos por arriba pools nuevos de 50X que, fíjense ahora cómo están estos pools de 50X. Están muy pegaditos a los de 25X. Entonces, operar este rebote tiene su gran riesgo, que puede rebotar, puede hacerlo, o sea, se puede agarrar un pequeño scalp muy rapidito ahí, pero lo más aconsejable acá es posicionarse al final del pool, donde está muy fácil donde posicionarse. Podemos hacer 3 entradas. Tres entradas en short al final del pool. Esta sería una forma. Stop loss, comienzo del siguiente pool. Esperamos relativamente un buen retroceso, en ese caso, porque el precio, recuérdense de que ya ha bajado un poquito la volatilidad, entonces sería normal de que vuelva a ranguear. Acá, para asegurarnos bien el stop loss,
Yo creo que está bien. Ahí está, mayor de 5. Entonces, incluso para el que no le dé un buen precio ponderado, muy arriba, puede poner el stop loss acá. Pero yo me aseguraría ya en el comienzo del siguiente punto. De última, si me va tocando la primera entrada y la segunda entrada, y tiene un retroceso, voy tomando ganancias. Entonces, ya si me toca la tercera entrada, el precio ponderado seguramente mejora bastante y me permite de que ese stop loss sea más cortito. Recuerden, ese dinamismo mientras se opera, mientras el precio se barre el pool, lo tienen que tener en cuenta siempre. O sea, muy pocas veces va a ser una sola mecha que va hasta el final del pool y se regresa. Hay veces que va haciendo de pequeños mechazos, pequeñas velas, y te va tocando las entradas por parte. Entonces, en cada retroceso aprovechamos y tomamos profit. Después nos volvemos a posicionar. Porque tenemos 2 entradas pendientes, podemos aumentar los contratos de lo que ya cerramos acá también, tratando, por supuesto, de no cerrar el total de la posición con las 2 primeras entradas. Bueno, eso por un lado, eso sería una entrada segura. Entonces, ahí ya tienen una, la pueden anotar a esa, y después, si ya se mete, acá son los pools fíjense que hay de todo, 25X que habían quedado, ya empiezan los de 10X nuevos, y tenemos liquidez bastante por arriba, y ya todo esto sería para rompimiento de rango. Mayores 30, vamos a ver. Hay mucha liquidez. En el momento de que el precio quiera romper los 20, seguramente van a haber rebotes previos, porque hay mucho volumen de venta. Vamos a ver en el Big Picture. Acá hay mucho volumen de venta que entra cada vez que el precio intentó romper los 20. Puede ser que haya un rebote más, pero cuando logre meterse estos pools de 10X, el precio lo que va a hacer directamente es romper mínimamente hasta los 20.500, tal vez tener un primer retroceso y después terminar yendo hasta los 21.160. Si es que el precio, por supuesto, si es que el precio va a seguir subiendo. Que esa confirmación no la tenemos nosotros, la vamos a tener justamente ahí, cuando veamos que el precio ya se empieza a barrer esos pools bien jugosos de 10X. Volvemos, vamos a poner los mayores a 10 para ver los escenarios cercanos al precio. Bueno, esto de acá podemos borrar. Estos pools de acá se pueden operar, pero necesitan mucha práctica para hacerlo eso. Entonces, por el momento no se los recomiendo, porque sí es cierto que normalmente el precio previo a ir por estos pools grandes va a tener un pequeño rebote en estos pools recientes que se formaron ahora. Pero por el momento no recomiendo posicionarse ahí. Nos vamos directamente a donde habíamos planteado las entradas. Fíjense que acá estamos mayores a 10 millones, con pools de 10X. Y acá para ver un poquito más limpio el panorama, ¿por qué? Fíjense que por debajo tenemos liquidez, muchísima liquidez. O sea, puede haber otra vela de 20% tranquilamente en corrección, como si nada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Esta vela de acá, vamos a ver cuánto tuvo. No me recuerdo, era un 20. No, tuvo un 3. Bueno, acá, suponiendo que va a bajar, pueda tener un 3, un 15, sí, tranquilamente se puede ir a 15.300 y sabemos que ahí también hay mucha liquidez. Fíjense, toda esta liquidez que no la terminó de barrer mientras subió el precio. Entonces, ahí tenemos que estar atentos. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito únicamente los pools de 10X, cómo quedaron. Es casi continuo, filtrando mayores a 10 millones. Tal vez hasta los 16.300 hay una pequeña separación.
16.300, pero bueno, ahí ya con 25x empieza a confluir. Esto continúa. Entonces vamos a ver, esto nos obliga a filtrar por mayores a 30, para ver un poquito más claro. Ahí estamos entonces. Hasta los 17.000 aproximadamente tenemos la primera zona de 10x, que vendrían a ser los pools más fuertes de 10x. Después, en los 16.000 tenemos otra zona. Y más abajo. Pero estamos viendo únicamente los pools de 10. Esto simplemente para tenerlo de referencia. Y ahora vamos a ver todos juntos, ¿sí? Mayores a 30. Bien, entonces, todos juntos mayores a 30, habíamos planteado 3 entradas parciales por esta zona. Y nos ponemos mayores a 20 para ver bien a dónde puede llegar el precio. Habíamos planteado, si mal no recuerdo, a ver, creo que la tengo por acá en Discord, de entrada, pero bueno. Habíamos planteado en los 17.300, ¿ok? En esta primera zona, una primera entrada. Otra segunda entrada puede ser por esta zona y otra al final del pool. Stop loss, plantearlo ya como lo habíamos visto, suponiendo que tiene un precio ponderado casi en 17.000, tendría que ser un poquito más abajo, como la manera de entrada, 17.050. Entonces, esta primera entrada de acá, que nos podría llegar a tocar, tiene que tener muy poca cantidad de contratos, y lo que vamos a buscar es que el stop loss esté por debajo de este último pulsito, para darle seguridad, ¿no? Ahí más o menos 1.3, podemos buscar incluso también por ahí abajo, y a medida que nos vaya tocando las entradas, vamos mejorando este precio ponderado para que quede más abajo. Pero sí, yo dejaría esa entrada, la dejaría así como está, la dejaría activa, por el momento no la modificaría. Porque ya estamos evaluando pools de 25 y 10x mayores a 20. O sea, si bien en todos estos rangos de precio el volumen de los pools ha bajado porque tiene mucho movimiento, no se queda mucho tiempo estático el precio, yo creo que está bien considerarlo ahora los mayores a 20. Si vemos que atraviesa esta zona, vamos a tener seguramente un primer retroceso acá, donde se separa, si es que esto no se llena de liquidez después. Y esta zona ya está complicada. Esta zona yo creo que nos obliga a ubicarnos al final de este punto, ya por debajo de los 15.200. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo mientras se desarrolla el precio y se acerque a esta zona. Porque en el camino puede ir sumando mucha liquidez acá si es que entra mucho volumen. Así que por ahí no tiene sentido mucho adelantarse si después va a terminar cambiando. Pero sí, son zonas, ¿no? Ahora, podemos utilizar los pools para decir, ok, mayores a 40, por ejemplo, o mayores a 50, para todos aquellos que estén esperando para comprar, especulando con un bull run, y quieran comprar por spot, esta es una buena forma de posicionarse en buenos lugares, ¿no? Empezar a plantear, bueno, las posibles zonas de compra por spot, los 16.000, 15.300, 14.700, 13.900. Serían posibles zonas hasta donde puede llegar el precio. No quiere decir que sí o sí el precio va a llegar hasta ahí, ¿no? Ya lo hemos visto mucho a eso, que por ahí nos quedamos esperando de que el precio sí o sí retroceda, como por ejemplo en toda esta subida,
Y el precio no volvió nunca más a buscar la liquidez que quedó por acá abajo. Lo mismo pasó acá. Los que se acuerdan, había mucha liquidez acá en los 9.200, acá casi que nos habíamos encerrado en dos muros gigantes de liquidez. Podía el precio reventar para arriba o para abajo, y esta liquidez de acá abajo, por debajo de los 9.200, nunca la buscó. Y el precio subió, 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 subió. Entonces, por más de que quede liquidez ahí pendiente, no quiere decir que sí o sí la va a ir a buscar. Hay muchas veces que si lo hacen, el precio lo respeta muy bien. Lo podemos ver acá. Después de que subió en el 2019 hasta los casi $14.000, el precio volvió a buscar la liquidez que quedaba por debajo de los 7 durante toda esta subida. El precio terminó yendo a buscar y respetó perfectamente los puntos de los pools hasta donde bajó. Y después, bueno, lo que ya todos sabemos, este crash que acompañó el crash de los mercados financieros, bueno, llegó hasta los 13.600. ¿Sí? Que, obviamente, por supuesto, acá ya no había liquidez pendiente, ¿no? O sea, yo creo que todos deben haber tomado ganancias ya cuando vieron este patrón de rango en esta zona. Si es que alguno venía posicionado desde el 2018, desde el principio del 2019. Así que bueno, amigos, les abro los micrófonos para los que tengan dudas, consultas. No sé si... Iván. Ahí está, sí. Sí, Esteban, ¿cómo va? Bien, buenas tardes. Bien, mi hermano, aquí bastante contento volviéndolo a ver acá en acción. Iván, sí. Tengo una pregunta con la nueva gráfica, con las horas. Ahorita Sí. precisamente estabas hablando con respecto a los pools viejos, a la liquidez vieja que quedó por allá 9.000 y algo. Sí. He mirado con las máximas horas que si limpiamos las gráficas o los pool a 24 horas, a 12 horas, nos muestra una gráfica más limpia. No sé tú qué piensas al respecto, que son los creadores de esta herramienta, pero me parece bueno y muy, muy, muy limpio lo de las horas. Lo he hecho durante los últimos 2 días mirando a 8 y 12 horas y muestra como más acierto. Sí, 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 tal cual, tal cual. Ese es el objetivo de poder filtrar por un máximo de horas de formación de los pools. Por ejemplo, vos decís mayores a 12. Entonces ahí podemos ver también cómo el precio siempre termina yendo a buscar la liquidez fresca que se va formando. A ver, vamos a ponerle... perdón, mayores a 12 con respecto ahí, el precio actual. Está bien. Sí, mayores a 5. Ahí está, a 12 horas. Sí, ese es un punto a considerar, Esteban. Todavía no tenemos algo concreto al respecto, pero bueno, nos pareció bien liberarlo porque sabemos que ustedes durante la práctica y durante los análisis pueden ir jugando con esas filtraciones y empezar a detectar patrones. Entonces, de seguro cuando sale algo, entre todos lo compartiremos y tal vez se pueda plantear una estrategia específica con el máximo tiempo de duración de un pool. Vale, muchas gracias. Sí, yo he estado mirándolos y le he estado haciendo un seguimiento a esas horas y con los filtros entre 20, más que 50 y 100X, y me ha dado señales. No he hecho las operaciones, me las he perdido, pero en el backtesting ha sido más bien acertado en esos filtros. Está muy, muy interesante, muy buena esa nueva gráfica. Qué bueno, No gracias, he Esteban. podido ver Qué bueno tampoco que le sirve. no he podido ver tampoco el Ethereum contra dólar. Esa todavía no la han liberado, ¿verdad? No, ya está, ya está, ya está. Vamos a verla porque... No yo le he tratado de ingresar y no me la toma. ¿Por qué no? A ver, esa ya está.
Ahí está, le cargó. Efectivamente ahí se ve, pero cuando le doy entrar no me la... Ahí sí la dejo entrar. Cuando yo le he tratado de ingresar no me la deja tomar. Guarda con estos filtros de A mí acá arriba. tampoco me permite, o sea, la gráfica ver el Ethereum. Cuando intento ponerla Entonces tampoco. debe ser algún Qué tipo de raro. permiso de privilegios. No, está Debe ser habilitada algún para tipo de todos. privilegios. Está habilitada para todos. Porfa, los que no puedan verla, hagan lo siguiente. Entren a la plataforma, pongan Ethereum, ahí como lo acabo de tipear, aprieten F12 y háganle un screenshot a la pantalla y lo suben a soporte para preguntarle bien a Enrique. Lo vemos con él a ese tema. Me parece raro que no les esté abriendo. Hola a todos, soy Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Ahí con lo que comenta el compañero Master Iván, tal vez lo que están haciendo ellos, están tipeando Ethereum USD y lo seleccionan con el cursor, no, que le den Enter y va a entrar. Que le den Enter, ahí está. Buen detalle. Y además tiene que decir BitMEX, Ethereum USD, Correcto. tal cual como está ahí, y le dan Enter. Master, Sí, una preguntita, sí. No lo agarra, tienes que ponerle Enter. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Acabo de confirmar. Estoy enfrente del computador y sí, puse Sí. ETH y le di Enter y sí lo tomó. Bien, buenísimo. Ya, perfecto. Correcto, Gracias sí. por el dato. Gracias, Gabriel. Orden. Precisamente era eso, era comentarles que le coloquen en vez de Bitcoin, o sea, BTC, coloquen ETH y ahí le va a aparecer las dos opciones. Le dan Enter y ya lo agarra. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, acá, con respecto a la gráfica de Ethereum, bueno, por lo que venimos viendo, está respetando bien la liquidez, es decir, que hay patrones de rebote cada vez que va por la mayor liquidez de esas zonas. Entonces, eso nos da bastante confianza. Por eso dijimos, bueno, ya está para habilitarlas para que por lo menos la vayamos probando, pero lo que quiero hacer es correr un par de estrategias específicas durante toda la gráfica de Ethereum que tenemos ahora. Igualmente le vamos a cargar más histórico. Y si ya pasa esa prueba de fuego, ya está, digamos, estaría habilitada. Lo vamos a correr con el backtester que tenemos y todo. Entonces, queremos estar muy seguros antes de decir, muchachos, ya está, empiecen a operar con capital fuerte a Ethereum. Pero los patrones, como podemos ver, se van dando. Entonces, nos da tranquilidad eso, y además ustedes también la pueden empezar a usar para práctica y nos van ayudando con ese backtesting. ¿Quién más por ahí, amigos? Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Qué tal? Aquí Jason. Una pregunta ahí en el análisis que diste al día de hoy. Estabas planteando unas entradas en Jedi, más o menos. Pero yo más o menos ya tengo claro ese tipo de entradas, pero me gustaría saber, es como, ¿qué patrón debería cumplir el precio para entrar en contra Jedi? O sea, entrar en long si va hacia arriba y perseguir un poco más el precio. Sí, bueno, todo lo que es contra Jedi, como lo habíamos visto en la escuela, es bastante complejo poder explicarlo y enseñarlo. Yo estoy armando ya una estructura para poder enseñárselos, digamos, en la nueva escuela, y lo mismo estamos haciendo con el plugin del BitSpander. Pero bueno, por el momento, o sea, tratar de operar esos movimientos a favor del pool, utilizando el trade de memoria que enseñamos, digamos. En base a eso, hacerlo. Por el momento no les recomiendo, digamos, tratar de adivinar en qué momento va a ir el precio a buscar el pool, porque no es tan fácil, no es tan sencillo. No es tan sencillo. O sea, lo que voy a hacer justamente es tratar de traducírselo a un ABC bien específico, donde las premisas estén claras y para que usted
no puedan confundirse, porque son muchas, o sea, va variando muchísimo en base a las situaciones, en base al tipo de pool, en base a cómo viene el precio en tendencia o no. Depende muchísimo, muchísimo de eso, entonces no es sencillo poder enseñárselos. Iván, buenas tardes. ¿Qué tal, César? Todo bien, saludos a los presentes. Disculpen la pregunta si es repetitiva, me estoy conectando después de una semana que estuve trabajando. Iván, ¿cuándo podremos obtener aquí en esta plataforma la especie de Falcon, indicador del Falcon? Sí, estamos trabajando en eso. Nos quedan muchísimas herramientas todavía que le vamos a dar prioridad para subir, que son herramientas por ahí más concretas y contundentes que nos van a ayudar a la operatoria, más que Falcon. Entonces, estamos desarrollando cosas nuevas y por otro lado tenemos por detrás un escuadrón de bot que va a salir a la cancha ahora. Entonces, estamos dándole prioridad a eso. Así que... Excelente, gracias. Bueno, pero está ahí en la lista. Quédense tranquilos que está en la lista. Gracias. Iván. ¿Qué tal, Leandro? Chévere, chévere. Mira, Iván, una consulta. Cuando hay liquidez hacia algún lado, el precio va y toma la liquidez y bueno, así es que se mueve, tengo entendido. Cuando la liquidez queda muy abajo o muy arriba porque hay un movimiento brusco del precio, llamo por lo menos ahora la liquidez que estás diciendo que quedó abajo en los 13.000, en los 9.000. ¿Existe alguna posibilidad de que esa liquidez desaparezca? Porque me imagino que mucha gente ya va saliendo de esas posiciones tan lejanas. Exacto, sí. O sea, si bien en los pools estamos viendo que hay mucha liquidez, pero todavía nosotros, o sea, todavía no vamos a tener nunca la confirmación si esa gente, todo ese volumen de órdenes que entró, ya tomó ganancias o salió con un stop loss a break-even o tenía un stop loss previo a la liquidez. Esa confirmación no la tenemos. Ah, ok, listo. Sí, es que realmente me tenía bastante desconcertado el pensar que en algún momento pudiese tirarse un mega kill hacia abajo o hacia arriba, que no sé, de un 100%, o sea, una super vela, pues, Claro. y llevarse todo, pues. Sí, Pero me puede imagino pasar, puede pasar eso. Por eso, a ver, en ese tipo de casos, lo que nos sirve es para tener cuidado en los pools. ¿Por qué? Por más de que vaya teniendo mucho tiempo, que estén hace bastante tiempo ahí los pools, puede existir esa liquidez. Ya, sí, me imagino que serán ballenas, gente que tiene muchos BTC que mantienen las posiciones. Exacto. Ya, gracias. No, de nada. Hola, Iván. Hola, ¿quién anda por ahí? ¿Santos? Santos habla. Hola, buenas a todos. Sí. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, en realidad siempre estuve operando con Yoda y siempre me posicionaba, como habías explicado, ¿no? Al final de un pool, me posicionaba siempre ahí, ponía mi orden. Sí. Y claro, y a mí me entraba una orden a limit, que es la que entraba, y entraba el stop loss. Una vez que me tocaba la orden, ya se activaba la orden limit para el take profit. Entonces, sí. Claro, yo siempre operaba con eso. Por cierto, sé que igual no está bien, pero nunca conecté el Baby Maker porque en realidad no lo sabía conectar, ¿no? No me aclaré y no lo hice. Entonces, en el momento que descubrí a Yoda, me manejé con eso. Y mi pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer en el nuevo Panda para colocar exactamente igual las órdenes? ¿Cómo tendría que setearlo en BitMEX? Vamos a verlo. Con el plugin. Gracias. No, de nada. Está muy buena la pregunta, Santos, porque justo también me habían preguntado por Discord eso, entonces vamos a verlo. Fíjense que ustedes vienen
vienen acá y le van a decir, ¿no? ¿Cuánta cantidad de contratos en total? A ver, perdón. No, perdón. Acá, en Divide and Conquer. Definen la cantidad de contratos, en cuántas órdenes los quieren dividir, por ejemplo, que sean 3 órdenes, el precio, desde dónde hasta dónde, entonces ahí le pueden definir el rango. Hagamos, a ver, un ejercicio. Yo tengo que tener cuidado acá porque tengo una orden perpetua al abierto, entonces no quiero que se me vaya a abrir una orden ahí, pero ahí estamos. Contrato futuro. Vamos a plantear un ejemplo concreto. De acá. Y le vamos a decir, vamos a filtrar mayores a 30, que me coloque 3 órdenes desde 17.015 hasta 17.300. Entonces, lo que podemos hacer es 17.015 hasta 17.300. Lo que vamos a hacer es estar dividiendo esos 20.000 contratos en 3 entradas. Le damos entry, le damos buy. Automáticamente me divide las 20.000 equitativamente en esa zona que tenemos 17.015, 17.157, que sería el medio, 17.300. Y ahora simplemente lo que vas a hacer es, te vas al chase limit y le vas a definir el split, que es la estrategia de salida. Entonces, si vos les querés dar, por ejemplo, ahí un stop loss. Vamos primero con el stop loss, ¿no? como hacemos siempre. Un stop loss de 1.2%, por ejemplo. Entonces, para ver más o menos qué coincidía, 1.79, entonces vamos con 1.5. 1.5. En este caso, digamos, están predefinidos. Por ahí no te va a dar esa ventaja de colocarlo bien preciso al stop loss. Pero bueno, para que se pueda hacer eso, tal vez pueda hablar con Roberto para que esto sea dinámico y cada uno lo pueda setear. Y el take profit, ¿cuántos dólares por arriba? Entonces venimos, le decimos OK. Cuando me toque las 3 entradas, que busque salir, esto me va a quedar con las 3 entradas en 17.150. 17. Entonces le podemos decir que busque 250 dólares por arriba, más o menos, quedaría en 17.380 más o menos. Entonces le puedo decir 250 USD por arriba. Muy bien. ¿Sí? Entonces, en ese caso, una vez que me entre, acordate de que yo estoy ahora en el contrato. Y todo lo que es el sprint va a ser en base al índice que yo esté actualmente. Yo ahora no puedo cambiar porque si no, me va a salir. No, sí. Pero, y una pregunta. Sí, decime. Perdóname. El apalancamiento, ¿cómo lo coloco? Ahí mismo en... Acá, de manera normal, ahí, digamos, como lo hacías. Podés operar, hacerlo a 10x con el 15 o el 20% de tu capital, no más que eso. Dependiendo del tipo de entrada, ¿no? O sea, si es una entrada riesgosa, le bajás ese porcentaje, y si es una entrada que es bastante limpia, tranquilamente le metes el 20%. Sí, lo de la clase de la gestión. Exacto. Y otra pregunta, el tiempo.
El tiempo que yo coloco esa orden va a estar constantemente hasta que no la tome. El sprint, por ejemplo, no va a funcionar y todo eso, ¿no? Exactamente, el sprint se va a activar apenas te toque estas entradas en ese índice. Entonces, acá yo puedo cancelarlas. Sí, pero las vuelve a poner, ¿no? No, ahora no. No, porque utilicé únicamente, acordate que no utilicé, digamos, el Panda para que perciba el precio. Simplemente me fui a Divide and Conquer y le dije que me seté 3 entradas divididas en un rango de precio. Son entradas límite, son entradas normales. Nada más que nos ayuda a dividirlas, porque si yo le doy 5, por ahí en vez de ponerme a setear manualmente cada una de 5, directamente le doy y me las dividía todas en 5. Ok. Y una pregunta, para ir en long, lógicamente buy, y para ir en short, lógicamente sell, ¿no? Exacto. Acá, bueno, es importante de que ese rango de precio esté por debajo del precio actual. Perfecto. Y una preguntita más, perdón, y ya no molesto más a los muchachos. Por favor, santo de los simuladores. De que este tutorial vas a subir esto. Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando y lo subimos ahora al Discord para que quede ahí a mano para todos los que quieran ver. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, muchachos, y saludos a todos ahí, fuerza para todos y que consigan todas sus metas. Gracias, Santos. Un abrazo grande. Compañero, aquí Gabriel. Quería comentar nada más del plugin, del Big Expander, que tiene que estar abierto el navegador, si no, no va a entrar el spread y no va a estar protegido con tu stop market ni con tu take profit. Si está cerrado el navegador no funciona. Exacto. Gracias, Gabriel. Iván, consulta. Sí, ahí estaba Gabriel. mirando ¿cómo te va? En las entradas estaba mirando como era una orden buy. Creí que las órdenes, y justo lo iban a empezar a usar, creí que las órdenes iban al revés, o sea, de mayor a menor, pero vi que las pusiste igual. A ver. Vamos a ver. Estamos así. Claro, yo me imaginé que como era una orden buy, pero aparte vi que las tomó perfectamente. Me imaginé que las órdenes iban, por ejemplo, desde 17.300 hasta 17.015. Pero igual las colocaste de menor a mayor y las tomó, aunque sea indistinto que sea en orden buy. Claro, sí, te las toma igual, eso por el momento, siempre las divide igual, fíjate, y la diferencia que tiene se la manda al último, al menor precio. Eso ya es como, ya te deja el precio más ponderado lo más cerca al ¿cómo se llama? A más abajo, ¿no? Sí, por el momento, ¿cuál es la lógica de este algoritmo? Agarra y divide equitativamente en la cantidad de órdenes que vos le decís, y si hay un excedente, se lo encaja al precio más alejado. Después va a venir un update que directamente nosotros le vamos a poder decir, ok, yo quiero que el precio ponderado me quede en esta zona, entonces repartime la cantidad de contratos para que me dé así el precio ponderado. Entonces ahí ya terminamos prácticamente de automatizar todo el sistema de entradas como las paso a las entradas. O sea, la colocación es mucho más rápida. Sí, no hace falta la planilla de Excel. Exacto. Yo tengo una pregunta, o más que pregunta, es una duda. Por ejemplo, está el contrato perpetual. ¿Qué diferencia hay del perpetual a los otros, que son los futuros? Uy, mucha diferencia. Primero, el perpetual no tiene fecha de vencimiento. Segundo, el perpetual te cobra una comisión que se llama el fee funding. Es decir, cada 8 horas hay un pago en el cual los short le pagan a los long o los long le pagan a los short, dependiendo de cómo esté el mercado. Por otra parte, hay una diferencia de precio. Hay un spread entre cada uno de los contratos. Fíjate que acá el precio está en 18.600 y el precio actual del perpetual es 18.300. Es decir, está más de $300 por arriba. Pero esa variación de precio
va cambiando a todo momento en los contratos con fecha de vencimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno opera acá, porque esa variación de precio la tenés que ir acomodando en base a cómo varía el precio permanentemente. Yo he visto que has metido órdenes o posiciones en los contratos a futuros, pero ¿cómo es que puedes llegar a calcular, por ejemplo, si usas los pools y usamos el perpetual y yo quiero entrar a futuros? ¿Cómo podría calcular eso? Por ejemplo, tenemos los pools en perpetual. ¿Cómo podría usar yo a mi favor? Porque el funding, tengo entendido que el funding no te lo cobran hasta cierta fecha, ¿no? Entonces, en cierta parte, te favoriza a ti. Sí, no. Si quieres A llevar ver, una posición larga. si querés abrir una posición a mucho tiempo, está bien, no te cobran funding los contratos con vencimiento, pero tenés ese spread, esa diferencia que es variable todo el tiempo. Vos podés haber comprado o haber entrado con una diferencia de 300, pero cuando se acerca la fecha de vencimiento del contrato, tal vez la diferencia es de 100, y vos justo entraste en long. Entonces te comí ahí $200 de ganancia en ese long, entonces no termina siendo del todo conveniente. Yo prefiero, yo particularmente, utilizar siempre el perpetuo. Los otros contratos los utilizo siempre como recurso cuando tengo así ya operaciones que las agarré a buen precio y estoy esperando únicamente para hacerle una reentrada. Pero bueno, por ahí incluso es conveniente tener varias cuentas para siempre operar con el perpetual, que se ajusta perfecto a los pools. Ok, gracias. Bueno, amigos, hasta acá llegamos. Bueno, seguimos hablando por la comunidad, las dudas que vayan teniendo, no duden en escribir. Estamos ahí con todo el team dando soporte. Así que, bueno, estaremos tratando de hacer este tipo de Zoom de análisis del mercado, como siempre lo veníamos haciendo, un poquito más seguido también, tal vez. Y también vamos a estar pasando entradas o actualizándolas. Así que, bueno, lo importante es que ya saben cómo operar los pools, cada vez la tienen más clara, y eso es justamente lo que queremos. Así que, bueno, me despido, amigos. Saludos para todos. Gracias, bueno, Iván, por todo. Un abrazo. De verdad, gracias gracias por todo. Un besito. Gracias, chicos. Gracias. Buenas tardes. Chao. Gracias, Mónica.